Shalom a todos. Ya nos corresponde comenzar con el estudio de la Haftará de esta semana, la Haftará de la Parashá Baerá. Podemos encontrarla en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 28 al capítulo 29. Podemos estar analizando desde el versículo 25 del capítulo 28 hasta el versículo 21 del capítulo 29. Vamos a estar analizando netamente la posición de eh, Egipto ante los ojos de Hashem. Y de esa manera vamos a ir analizando netamente cuál es la visión que se tiene de esta nación, que a lo largo de la historia hemos visto que prácticamente genera un gran conflicto a nuestro pueblo, Israel, sobre todo también a todos desde un comienzo, como pudimos ver en la paracha de esta semana, a los Bene Israel, y posteriormente a lo largo de la historia vamos viendo cómo una decisión eh, tomada erróneamente también genera este tipo de situaciones en particular. El contexto de toda esta historia nos habla netamente de que tanto los profetas como Ezequiel como Jeremías son contemporáneos a lo que se está viviendo en este momento de la historia de nuestro pueblo. La diferencia es de que Ezequiel está en Babilonia y está hablando o profetizando en contra de Egipto, fuera de Egipto, versus también vemos a Jeremías que está en Jerusalén mismo. Ahí nosotros podemos ver el relato de ambos profetas y sobre todo cómo es el relato que entendemos netamente como profético relacionado a lo que es Israel, cuál es el futuro de Israel, como así también en este caso vamos a estar analizando cuál es el futuro de Egipto. Por lo tanto, acá también vamos a ir analizando algunos puntos prácticos que nos van a ayudar a todos nosotros a poder ser personas sabias al momento en que tomemos nuestras decisiones. Dentro de este contexto, como les decía, Israel tenía que tomar una gran decisión, una decisión que prácticamente lo llevaba netamente a poder estar de un lado o de otro, buscando aliados en este caso, y considerando prácticamente en este tiempo, incluso los Bené Israel, considerando prácticamente una alianza con los egipcios. Entendiendo también que a lo largo de la historia, y sobre todo como analizamos en la Parashá, que no debían hacerse este tipo de alianzas. Israel no debía hacer alianzas con ningún otro pueblo. Por lo tanto, ahí también vamos viendo las consecuencias relacionadas directamente con este acto. Todo este preámbulo nos ayuda a entender de que toda esta Haftará va a relatar la profecía de la caída de Egipto y el castigo a Israel por haberse apoyado en la falsa amistad de un aliado desleal. Eso es lo que pasa generalmente con quienes ponen su confianza en otras cosas que no sea Hashem o en otras personas, no en la misma figura de Hashem. ¿Por qué razón ocurre todo esto? Quizás falta de emuná, una distorsión prácticamente en los objetivos, en el camino por el cual seguir. Pueden ser muchas las situaciones que pueden provocar esto. Y es ahí en donde a lo largo de la historia vamos aprendiendo qué es lo que pasa cuando las personas ponen su confianza en otras personas o en otras cosas que no sea en Hashem. Acá nosotros vamos viendo, por ejemplo, hace muy poco estuvimos analizando la historia de Yosef en nuestras parashot, y nos encontramos cuando él pone su confianza en el copero al momento en que le dice, bueno, cuando estés delante del rey, cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. En ese punto en particular, algunos sabios nos dicen de que eso generó una demora en todo el proceso hasta que Joseph entendiera de que tenía que poner su confianza plena en el Eterno.
Acá nosotros también vamos analizando y vamos viendo cuál es el peligro de poner nuestra confianza en falsos aliados, sobre todo para la nación de Israel, en donde consideramos y entendemos de que todas las naciones proféticamente van a estar en contra de Israel. Eso lo vamos viendo y lo hemos visto a lo largo de la historia, que muchos se levantan en contra de Israel. Hoy en día podemos ver eso, pero esto va a ir incrementándose cada día más y van a ser muchas más las naciones que van a estar en contra de nuestra nación. Por lo tanto, es Israel en donde tiene que tener mucho cuidado con quién aliarse, sobre todo considerando que a lo largo de la historia esos aliados le han jugado mal, le han jugado en contra, y eso ha generado prácticamente un sufrimiento adicional para nuestro pueblo, como podemos ver sobre todo también en esta Haftarah. Eso también nos ayuda a nosotros a entender a quiénes consideramos nuestros aliados, quienes son efectivamente los que pueden caminar junto a nuestro lado. Como dice también su palabra, andarán dos juntos en un mismo camino si no estuviesen de acuerdo. Eso es algo fundamental. Y eso nos ayuda a entender prácticamente de que para que algo funcione, tiene que haber una misma finalidad, mismos propósitos, mismos objetivos, mismas creencias, etcétera. Si eso comienza prácticamente a fallar, obviamente no se puede caminar junto con una persona que no tenga los mismos principios, no crea en lo mismo. Eso podría generar dificultades en el camino. Por lo tanto, lo que vamos aprendiendo de esta Haftará netamente es el ejemplo que nos da Israel respecto a lo que ocurre cuando toma por aliado a alguien que no debiese haberlo considerado como tal. Y es ahí en donde nosotros debemos enfocar también nuestras decisiones con el fin de que toda decisión, valga la redundancia, que nosotros podamos tomar en el escenario de esta tierra, pueda generar en nosotros no consecuencias de dolor, sino que puedan ser resultados que puedan generar felicidad y shalom. Es acá en donde prácticamente vamos viendo la profecía relacionada directamente con Egipto, que es algo para muchos muy serio, claramente lo es, pero acá vemos prácticamente la postura del profeta en contra de Egipto. Y aquí es donde Ezequiel se vuelca sobre Egipto como una furia. Compara al faraón y a su nación como un monstruo marino que esclaviza a toda la vida acuática, pero cuyo poder resultará efímero. Y Dios los sacará del mar con ganchos, mientras sus amigos aduladores y aprovechadores, cual sanguijuelas, aún se aferran a sus escamas, arrojándolo a un desierto árido, en el cual permanecerá impotente y se convertirá en presa de las bestias. O sea, tenemos que entender que aún, si bien en esta etapa, en esta parte de la historia, Egipto no tenía el gran esplendor que tuvo como el Egipto de la época del Éxodo. Aún así, su riqueza estaba muy minorizada en comparación al Egipto del Éxodo. Eso ahí también nosotros lo vamos entendiendo, de que los Beni Israel salieron con las riquezas de Egipto. Por lo tanto, no podían tener ese mismo tenor, ese mismo nivel de riqueza que se podría haber comparado con el Egipto antiguo. Pero aún así, estamos hablando de una nación que seguía teniendo influencia y aún seguía teniendo poder, guardando las proporciones en la comparación que hacemos directamente con el Egipto del Éxodo. Pero aún así podemos entenderlo como una nación que podía prácticamente generar un grado de influencia en las demás. Por esa razón, en particular también los judíos en este caso tienen que considerar una alianza y ellos son una de las opciones que están considerando y aún así teniendo como registro histórico lo que ocurrió hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás, en donde prácticamente vemos que la esclavitud que hubo en los momentos del Éxodo. Por esa razón, es fundamental de que vayamos entendiendo también de qué se trata toda esta profecía. Y por el hecho de que si también nos vamos a las profecías de Jeremías, por ejemplo, que están muy enfocadas también en lo que va a ser el futuro de Jerusalén, de Israel,
Aún así, no solamente esta profecía habla del mal o del mal resultado que va a tener Egipto, sino también de la situación y de las características que han de ocurrir en Jerusalén para la caída de Egipto. Y esto habla de una reunificación de todo el pueblo, en donde prácticamente va a ser fuerte, va a ser nuevamente como una unidad y que va a generar ese grado de poder, ese grado de influencia, con el fin de que obviamente como resultado también ocurra la caída de esta nación, que también pudo haber hecho bien las cosas. Ahí prácticamente vamos a ir entendiendo el hecho de que para muchos eso es un tema de predestinación, para otros es un tema de decisión, etcétera. Ahí hay posturas que ambos tienen sus fundamentos como tal, pero es acá en donde también debemos posicionarnos en una de estas, para lo cual también nosotros tenemos nuestra opinión respecto a ese punto. Entonces, dicho todo esto, vamos entendiendo de que también hay una advertencia para nuestro pueblo. Y en el proceso, el profeta advierte a Israel recurriendo a un símil que se ha convertido en una metáfora conocida. Egipto es comparado a una caña que al apoyarse en ella, lo único que hace Israel es lastimarse a sí mismo, pues la caña se partirá y sus astillas perforarán los hombros de quienes se apoyan en ella. Entonces, en lugar de encontrar en él un protector en contra de Nabucodonosor o Nabucodonosor, hay que muy pronto los conquistaría, los judíos se verán forzados a tenerse erguidos por sus propios medios si desean sobrevivir. O sea, aquí el escenario ya se está complicando. Por lo tanto, el problema es cuando crees tener un buen aliado, pero solamente al afirmarte en esta caña, al apoyarte en ella, lo único que hace es hacerte daño. O sea, prácticamente incrementas el mal resultado. Por esa razón, cuando uno se apoya en cosas que no están relacionadas con el Eterno, que no están relacionadas con la Torá, la persona cae en el riesgo de poder hacerse más daño aún. Por eso es fundamental de que siempre sea la Torá, siempre sea la palabra del Eterno, la que sea la guía en la vida de la persona, porque aparte de que va a ser un beneficio, va a traer buenos resultados para la vida de cada uno de nosotros, vamos a estar minorizando mucho lo que es el riesgo de poder cometer errores o apoyarnos en cosas que nos podrían lastimar, en cosas que no tienen la fuerza suficiente para que a la larga nosotros podamos tener una vida que esté relacionada directamente con la obediencia, que esté relacionada directamente con lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Por eso, cada uno de nosotros tiene que aprender lo práctico, no solamente lo histórico, no solamente lo profético, sino que lo práctico en todos estos estudios, con el fin de que podamos extraer aquellas características que nos permitan llevarles en el día a día, con el fin de poder tomar buenas decisiones y así tener las buenas acciones, que eso va a reflejar si efectivamente estamos entendiendo la Torah o no. Por esa razón, acá nosotros vamos viendo de que nuestro pueblo tiene que verse forzado a tenerse erguido por sus propios medios si desean sobrevivir. ¿Por qué razón? Porque vemos en el enemigo, por así decirlo. Vemos en la figura del faraón un aspecto que ni siquiera debe estar en la vida de cada uno de nosotros, sobre todo los quienes estamos estudiando Torah, que es la arrogancia. ¿Por qué razón? Porque la arrogancia de Faraón, que siempre se había jactado de su habilidad y que al igual que el Faraón del Éxodo se proclamaba el Dios creador del río de Egipto, finalmente será devuelto a su patria escarmentado y sin poder. Israel dejará de cometer, el necio error de confiar en un protector cuya amistad lo único que logró fue evocar la propia pecaminosidad de Israel. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos viendo un aspecto bien interesante, pero delicado a la vez, que es la asimilación. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo la asimilación ha sido una gran amenaza para nuestro pueblo porque muchos se han visto asimilados. Vamos a ver una información que también la destacamos dentro de los sabios, que nos habla netamente de que incluso hasta en el Egipto del Éxodo
había muchos que ya estaban asimilizados, muchos de nuestro pueblo que habían adquirido para sí esa cultura y que claramente preferían estar en esa cultura y no en la verdad que es de la Torá. Ese es el problema que nosotros vamos viendo para todos aquellos que también estamos fuera de Israel, que estamos en la diáspora, por el hecho de que hay mucha influencia de culturas, mucha influencia de cada una de las naciones en las cuales estamos, y que eso genera de que prácticamente exista una mayor presión para que podamos nosotros desenvolvernos y desempeñar nuestra cultura como judíos, nuestras creencias como tal, y que cada día podamos avanzar en aquello y mantenerlo para las próximas generaciones. Entonces, es ahí en donde la confianza en lo incorrecto o en estas amistades que no quieren nada con Israel genera prácticamente un peligro y lleva a la persona a lo que es la transgresión. Ese es el problema que podemos ver a lo largo de la historia de nuestro pueblo y que también podemos ver en el día de hoy. Hay muchos que ven con ojos tan, por así decirlo, juzgadores que juzgan la actitud de las generaciones anteriores de nuestro pueblo, pero no se dan cuenta de que en estas generaciones incluso se está cayendo en cosas peores. Y si tenemos la información del peligro de la asimilación, del peligro de dejar la Torá, aún así tenemos que darnos a entender de que hay mayor responsabilidad para nosotros porque tenemos antecedentes de lo que ocurre cuando la persona se aleja de la Torá y cuando la persona se acerca a ella. Entonces, todo esto nos permite entender el destino final de Egipto. Y Egipto se convertirá en presa de Nebuchadnezzar. Luego de una exitosa campaña militar contra Tiro, el monarca babilonio quedará con las manos vacías debido a que, como enseñan los sabios, una enorme ola lo despojará de su botín. Furioso entonces, se volcará contra Egipto y lo sacará de la poca riqueza que le queda. Cuando todas estas otras potencias mundiales queden reducidas a naciones penosas, Israel emergerá intacto. La nación elegida por Dios se reunirá con su Creador con lealtad a Él y a su Torá. Eso es lo que nos hablan los profetas. Y es así como Israel tiene que pasar por un proceso muy delicado, muy duro, muy fuerte, pero ese es el final de Israel, no es el, el llanto, no es el dolor de ser atacado por las demás naciones, sino que su final prácticamente es cómo emerge después de un proceso completamente delicado, completamente doloroso. Pero aún así también vamos viendo el final mismo de Egipto y cómo lo analizamos netamente con la furia que hay en Nabucodonosor en este caso y que lo emplea prácticamente para derrotar lo poco y nada que queda de Egipto. Entonces, ¿cuál era la visión que tenían algunos judíos sobre Egipto? Y todo se remonta al Egipto del Éxodo, en donde encontramos una particular conducta dentro de la población judía. Rachi explica, basado en el Midrash, que la palabra Hamushim significa divididos por cinco, Hamishá. En otras palabras, uno de cada 5 judíos abandonó Egipto, mientras que 4/5 murieron durante los 3 días de oscuridad. En la Parachabo, en el versículo, y hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante 3 días. Lo vemos en Shemot 10:22. Rachi nota, entre el pueblo judío de esa generación había gente malvada que no quería irse. Ellos murieron durante los 3 días de oscuridad para que los egipcios no vieran su caída y dijeran, ellos también están siendo golpeados como nosotros. Esta es una afirmación increíble. 4/5 del pueblo judío querían quedarse en Egipto. 4/5 del pueblo judío se habían asimilado tanto que, incluso sabiendo que Hashem había enviado a Moshe para sacarlos de Egipto, preferían quedarse en la tierra que los oprimía. Esto fue después de 8 plagas que incluso Paró y sus consejeros reconocieron que venían de Dios, como dijeron, Echba Elohim Hi, es el dedo de Dios. Aún así,
es lo que nosotros entendemos en este tiempo, de que la gente, estando asimilada, no logra comprender en su cabalidad, no logra entender la importancia de estar en el camino de Hashem. Y aún así se deja desviar por todo lo que está a su alrededor, por toda la influencia que genera el entorno. Por eso es fundamental de que entendamos hasta qué punto el entorno está influenciando en tu vida, está influenciando en tus decisiones. Si estás viendo de que tu entorno en particular es el mayor influenciador en tu vida, pienso de que debes tomar unas decisiones correctas respecto a cambiar ese entorno. Porque si ese entorno te está alejando de la Torah versus un entorno que te puede acercar, pienso de que la persona, sobre todo los que podemos estar conectados en esta transmisión, podemos ya tomar decisiones que puedan permitirnos tener una conducta correcta. ¿Por qué? Por el hecho de que sí o sí los entornos van a generar algún grado de influencia en la vida de la persona. Está en nosotros qué tan influenciables o no somos. Está en nosotros hasta qué punto dejamos que la influencia de cosas negativas, de cosas que nos van a generar una pérdida de emuná, una pérdida de esperanza, pérdida de ánimo, etcétera, puedan entrar en la vida de nosotros. Versus si nosotros nos esforzamos en que en nuestros entornos siempre se esté hablando de Torah, siempre se esté hablando de la emuná, siempre se esté hablando de todas aquellas cosas que nos permitan ver día a día la manifestación de Hashem en la vida de cada uno de nosotros. Por eso acá nosotros vamos viendo prácticamente este peligro en el cual se encontraba nuestro pueblo, este grado de asimilación, en donde solamente, de acuerdo a los comentarios de Rachi, basados en el Midrash, un pequeño porcentaje de los judíos fueron los que salieron y otros quisieron quedarse. Y aún así, posteriormente vamos viendo de que hay otro grupo que estaba prácticamente influenciado también por los egipcios que salieron con ellos, que decían, vamos, retornemos. Hay otro comentarista que de acuerdo a la Humach, que nos habla netamente de que los que alegaban o los que se quejaban y los que querían volver a Egipto también eran los egipcios, que habían permitido en sus vidas la decisión de poder seguir el camino de la Torá, pero que a la larga de nacimiento eran egipcios. Entonces ahí nosotros vamos viendo prácticamente lo que ocurre en la vida de la persona. ¿Cuál es el camino que tú quieres seguir? ¿Cuál es el camino que yo quiero seguir? ¿Y cuáles son las decisiones que estoy tomando para que los entornos en los cuales estamos sean de beneficio y no nos perjudiquen en esta área y a la hora de poder tomar nuestras propias decisiones? Los egipcios los despreciaban e igualmente la mayoría de los judíos se veían a sí mismos como parte integral de la cultura egipcia. Adoraban a sus ídolos, asistían a sus teatros, visitaban sus museos, estaban completamente inmersos en su cultura. Es lo mismo que también ocurre con la asimilación griega, que también estuvimos conversando en su oportunidad, antes de que ocurriera la manifestación de los macabeos y así también la figura de Esdras se levantara para que nuevamente pudiera resurgir la Torá, resurgiera el estudio mismo de la Torá, como así también los conceptos de la Torá oral para ver cómo se podían cumplir los mandamientos que estaban escritos, de que muchas veces era muy literal, pero no se daba a conocer cómo se podría cumplir bien el mandamiento al momento en que éste se podría complicar un poco de acuerdo a una situación en particular. Pero, y en ese punto de la historia también vemos de que solamente el 20% de todos vuelve a Jerusalén para reconstruirla, pero solamente el 20% de los judíos de todas las tribus vuelve a Jerusalén, pero el otro porcentaje se queda porque se asimilaron. Y es así en donde prácticamente también vamos viendo en este tiempo de que hay mucha asimilación en otras culturas, mucha asimilación de acuerdo al país en donde se está. Por esa razón es tan difícil de que podamos ver que a lo largo de todas las naciones, que sea todo el 100% de judíos que estén netamente comprometidos de retornar a Israel, de retornar a nuestro pueblo y a nuestra tierra. Por eso también se hace esa diferencia
directamente, de que hay algunos que no son tan practicantes, otros sí, y es ahí en donde pueden conjugarse netamente algunas preguntas en la vida de cada uno de nosotros, pero no para juzgar a los otros. Nosotros no somos quien para juzgar, sino que sirva para tomar unas decisiones correctas. Cuidado con la asimilación. Cuidado prácticamente con lo que tú estás recibiendo, qué es lo que tú haces con la información que recibes, qué es lo que tú haces de acuerdo a las personas que están a tu alrededor, y de esa manera tienes que analizar y ver hasta qué punto tú le estás dejando influenciar en tu vida. Si tú crees de que vas por un buen camino, bueno, síguelo, pero tampoco es garantía de que sea lo correcto, de que sea lo verdadero. Recuerden de que antes de la venida del Mesías, un aspecto muy importante que viene prácticamente es la apostasía, prácticamente negar quién es el Mesías, negar a nuestro Mesías. Por lo tanto, es acá en donde también vamos viendo esa figura, es muy importante que hay un destino para quienes se asimilan y hay otro destino para quienes siguen la Torá, para quienes siguen creyendo en el Mesías. Por lo tanto, esto nos lleva a que debamos pausarnos un momento y que así también nos preguntemos si el Mesías viniera hoy, ¿cuántos judíos en la diáspora empacarían sus cosas y dejarían sus hogares y empresas para venir a Eretz Israel? Incluso si supiéramos que Dios mismo nos está diciendo que volvamos a casa, la asimilación llega muy profundo, anota el alma, permea nuestros huesos y nos hace perder nuestro rumbo. Ese es el problema. El tema de la asimilación no lo consideres como algo, ya bueno, sí es algo ligero, que en cualquier momento eso se puede cambiar. No, porque cambia tu conducta de vida, tus pensamientos, etcétera. Hay mucho peligro alrededor, hay mucho, pero es acá en donde prácticamente debemos aferrarnos a nuestra fe, aferrarnos a lo que nos dice la Torá, aferrarnos a lo que nos dice nuestro Mesías, para que de esa manera podamos continuar firme y no estemos claudicando en lo que otros quieren enseñar. Por lo tanto, ¿cuál fue el mérito del quinto del pueblo judío que sí abandonó Egipto? Nuestros sabios nos dicen que en el mérito de tres cosas nuestros antepasados fueron liberados de Egipto. No cambiaron sus prendas, sus nombres, ni su lenguaje. Siguieron con los principios, siguieron con los identificadores, siguieron con las cosas que nos hacen ser un pueblo distinto, diferente, especial. Y es acá en donde prácticamente vamos viendo la diferencia. Vamos viendo un buen ejemplo, un claro ejemplo de lo que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Cuidado con dejar aquellas cosas que nos identifican como el pueblo escogido por Dios, y de esa manera podamos potenciarlo más y más, pero con responsabilidad. Porque si eres tú una persona que efectivamente está hablando de Torah, está hablando del mismo judaísmo, sea una persona que con tus acciones pueda dignificar eso, y no que otros hablen y digan, oye, pero este habla y actúa de una forma completamente distinta. Porque de esa manera no eres un buen embajador de la Torah, no eres un buen embajador de judaísmo, sino todo lo contrario. Todo esto prácticamente nos ayuda a entender que los egipcios, son idólatras, y aquellos, los judíos, son idólatras, eran incircuncisos. O sea, es así como se les considera a todos aquellos que se asimilaron y que no guardaron los preceptos de H, no los guardaron en su mente ni en su corazón, sino que dejaron que las influencias de la nación, su cultura, sus deidades, entraran en sus vidas, y así ellos pudieran continuar prácticamente asimilados como cualquier otro de los egipcios. No es que ellos estuvieran asimilados, porque esa era su cultura como tal, pero efectivamente sí ocurre en los judíos que quisieron asimilarse a una cultura que no era la de ellos. Acá vamos viendo, retrocediendo un poco y hablando de lo que la Parashá nos relata,
que la primera plaga transformó el río Nilo en sangre. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque el faraón se había promocionado a sí mismo como una deidad que creó el Nilo. Como él dice, yo soy el río y yo lo creé. Ezequiel 29:3. El faraón va tan lejos para preservar su imagen divina que se escabulle y baja solo hasta el río para satisfacer sus necesidades. Por ende, Dios le dice a Moshe, llama al faraón en la mañana cuando él sale hacia el agua. Es acá en donde ya prácticamente vemos la arrogancia del faraón, y así también la figura del faraón habla de la negación a Dios, porque al momento en que Moshe y Aarón se presentan delante de él, lo que ocurre es que él pregunta, pero ¿quién es ese Dios? O sea, prácticamente lo está negando desde un principio. Por lo tanto, toda esta figura no solamente nos habla de arrogancia, sino que de negacionismo. Y eso es sumamente grave por el hecho de que todas estas plagas que hemos visto tanto en esta parachá como también lo vamos a ver en la próxima, habla de que eran señales que le iban a servir también a Faraón, no solamente al pueblo, para que pudiera ver de que efectivamente Elohim es el Dios verdadero, Hashem es el Dios verdadero. O sea, también se le estaba dando una oportunidad para que él pudiera entender y reconocer de que sí, Elohim es verdadero y de que él es todo el poder, para que de esa manera él pudiera bajarse y ya no se siguiera viendo como una deidad, o también quisiera de que los demás lo vieran como tal. Por lo tanto, está escrito, no te turbes a causa de los malos. ¿Y por qué hablamos netamente de esto? Por el hecho de que todos aquellos que se asimilan a algo negativo, a algo menor, claramente lo que están haciendo es asimilarse prácticamente a algo malo, y eso va a generar que la persona se turbe. Por eso nos dice, no te turbes por causa de los malos. Los malos son aquellos que se hacen mal a ellos mismos y a aquellos que se unen a ellos. No te turbes por causa de los malos significa que debes apartarte de los malos, no seas amigo de ellos y no te asocies con ellos para que sus actos no te dañen y no sean atrapados por tus pecados. Incluso el Pirkei Avot también nos habla respecto a eso, no asociarnos con el malvado, porque a la larga eso va a generar de que haya una mezcla. Te puedes ver incluso atrapado con los pecados que ellos también cometen, y por eso es el peligro de la asimilación. Prácticamente lo que está diciendo, no te asimiles a una nación malvada, no te asimiles a una nación que no quiere Torá, no te asimiles a una nación que no quiere nada con Dios, no te asimiles a personas que no tienen interés en acercarse a Dios, un interés en acercarse a la Torá. Eso es delicado, es complejo. Por esa razón, la decisión misma de la persona va a permitir de que se pueda disfrutar, como decía anteriormente, de buenos resultados, o que la persona se pueda lamentar con resultados que pueden generar tristeza. Por eso se nos habla también en la Torá de las asociaciones prohibidas. Y los asesores del rey de Jerusalén opinaban que había que unirse a Egipto. El conflicto político entre Egipto y Babilonia y los judíos en el medio. Los judíos pensando con quién se aliaran, Babel o Egipto. Cuando todo está dicho que Israel no debe aliarse con nadie, o sea, debe construir su propia estructura sin aliado, porque tiene un único aliado, un único aliado. Eso es lo que tiene Israel. Su único aliado es Hashem. Por lo tanto, al momento en que empieza a buscar otros aliados es donde comienza a debilitarse. Entonces, lo que nosotros entendemos de que claramente cuando el profeta empieza a proclamar todas estas palabras, efectivamente era una gran potencia Egipto. Que no seamos como aquellas personas que lo único que ven es la grandeza de un, no sé, de un movimiento, la grandeza o las luces de un lugar, etcétera, y te encandiles con eso, con esa grandeza, y te olvides de Dios y te olvides del Mesías.
Es aquí en donde prácticamente vamos viendo de que el profeta le está diciendo, mira, ustedes están viendo algo sumamente grande, pero eso no lo deben considerar como aliado, sino que no se olviden de que el aliado de ustedes es Hashem, nuestro aliado es Hashem. Y en él no vamos a correr el riesgo de que existan las lealtades o las traiciones. O sea, vamos a poder estar completamente seguros de que es el Eterno el que nos protege, que es el Eterno el que guarda nuestras vidas, de que es el Eterno el que está en y con nosotros. Entonces debemos preguntarnos si tuvieron opción los egipcios. Y las profecías de mal no tienen que producirse, como hemos dicho en más de una oportunidad. El tenor de las profecías, como vemos en los libros proféticos, el Eterno le da un mensaje al profeta para el pueblo, descubre que están en transgresión, el profeta les dice, Dios a través del profeta, si siguen en este camino, estas son las consecuencias, pero si se arrepienten, estas son los resultados. O sea, lo que les está diciendo prácticamente es, vuelvan, retornen, chubu, hagan techubá, y estos van a ser los resultados para sus vidas. Pero si no hacen techubá, son los resultados. Por esa razón, entendemos de que las profecías negativas no necesariamente se van a cumplir porque llaman a la persona al arrepentimiento para que no se cumplan. Pero las positivas sí se cumplen, sí hay garantía que se van a cumplir. Entonces acá vemos prácticamente lo mismo. Los judíos potencialmente podrían haber sido salvados y los egipcios podrían haberse rehusado a participar. A pesar que Dios describió a Abraham la eventual esclavitud de sus descendientes, no era automático. Cada uno de nosotros ejerce la libre voluntad en cada cruce de caminos de nuestro viaje a través de la vida. Los egipcios, como con todo imperio malvado y todo malvado a lo largo de la historia, eligieron practicar la miseria y la destrucción, ejercitaron la libre voluntad de su capricho y merecieron completamente la retribución divina. Como cada uno de nosotros, los egipcios también tuvieron opción. Se les dio la opción de poder hacer lo bueno y no lo hicieron. También tenemos la oportunidad cada uno de nosotros de hacer lo bueno y que así sea, para que de esa manera podamos tener buenos resultados a lo largo de nuestra vida. Que todo esto nos ayude a ser más sabios, a elevarnos espiritualmente y que en todo podamos agradar a Hashem. Espero que esta semana, que ya está por comenzar, pueda ser de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Chabuato a todos.